Dios, hermano, que el Señor los bendiga. Yo soy Sandra Rivera, la hermana menor de Betsaida. Énfasis en que ella es la mayor, la de más edad. Oh. En todos los cumpleaños ella sigue siendo la mayor. Así funciona la cosa. Le doy gracias a Dios por mi familia. Amén. Jamás he estado tan orgullosa de mi familia que lo que estoy en esta temporada. Gloria a Dios. La manera que todas ellas trabajaron, todo el mundo con su propósito en el Señor. El propósito mío fue un propósito un poco diferente. Un tiempo atrás, varios años, yo estuve en el hospital porque me tuvieron que operar por una condición y estuve 3 días en oscuridad. Yo no entendía por qué. Si ustedes se pueden imaginar, pueden cerrar los ojos y tratar de mirar su mano con los ojos cerrados, no la ven. Yo miraba mi mano y no la veía. Esa era la oscuridad donde yo estaba. ¿Había perdido yo la vista esos 3 días en el hospital? No sé. Yo no veía ningún doctor viniendo a atenderme, ninguna enfermera. Tú sabes que una vez que uno está en el hospital, lo que es sacarte sangre, no sentía a nadie sacarme sangre. Solamente una total oscuridad en ese. Yo sabía que estaba en el hospital y no podía moverme. No sabía ni dónde, no podía ver ni el botoncito ese donde hay que llamar a la enfermera. Después que había salido del hospital, yo dije, bueno, es que como yo tenía un montón de medicinas que me ponían a dormir, me imaginé que yo estaba durmiendo en el día. Entonces ellos traían comida, pero no me despertaban. Yo no comí por 3 días. Yo no sabía cuál era el día y cuál era la noche. Entonces yo me imaginaba que cuando yo despertaba era de noche y ya todas esas enfermeras habían apagado todas las luces y cerrado la puerta, supuestamente para que yo descansara, ¿no? Para que el paciente descanse. Y en la noche no hay mucho movimiento. Yo no sabía en el momento que era eso. Yo lo único que sabía era que yo abría los ojos y era una total oscuridad. Que yo no entendía por qué yo estaba en esa oscuridad. ¿Y dónde estaba mi esposo? Yo decía. Lo único que a mí me dijeron es que me pusieron en la mano un botoncito, una del tamaño de mi mano, y me decían, si tienes dolor, aprieta ese botón 3 veces, no más de 3. Porque eso te baja un líquido que te pone a dormir, ¿no? Te alivia el dolor. Y yo tenía tanto fear, tanto miedo y tanta oscuridad, que yo le daba eso hasta que yo me quedaba dormida, le daba hasta que me quedaba dormida. Después de 3 días que yo salí, le digo a mi esposo, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú no estabas al lado mío? Porque me hubiera despertado, me hubiera hablado, cuando yo abría los ojos la luz por lo menos estuviera prendida. Entonces él me dijo, yo estaba ahí. Pero cada vez que yo estaba contigo, tú lo único que hacías era dormir. Si yo no sabía eso, yo no supe eso hasta después, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el propósito de eso? No lo supe hasta muchos años después. A veces el Señor nos pone en situaciones, hermano. Pero hay un propósito. Para el cristiano hay un propósito para todo. No importa si ustedes piensan que hay un propósito o no. No importa si usted sabe cuál es el propósito o si no lo sabe. No importa, pero en el Señor hay un propósito para todo. Unos años después, mi mamá se cayó en el Kmart. Entonces me informaron de la casa que ella iba a ser operada, la primera operación de mami, la primera vez en el hospital. Ella ha estado en el hospital 6 veces o 7, pero es para tener hijos. Porque me dicen que en ese tiempo no había VCR. Entonces, la primera vez que ella iba a estar en el hospital con una cirugía, donde te ponen a dormir y luego esperan que despiertes y te ponen en un lugar para recuperarte, y enseguida que yo escuché eso, yo dije, Señor, ella no va a ver esa oscuridad que yo vi. Entonces entendí yo el propósito de esos 3 días en oscuridad, que mi mamá jamás iba a sufrir esa oscuridad. Enseguida que yo escuché eso,
cogí el próximo avión, porque el día después era que la iban a poner, le iban a hacer esa operación. Y yo oré y le dije, Señor, help me be with my mom. Esa fue la oración. That's it. A veces no tenemos que hablar 3 horas con el Señor. A veces una oración es suficiente, y cuando yo entro a la computadora, encontré un ticket el día después por $100, ida y vuelta. Eso jamás, yo nunca lo he visto hasta el día de hoy. Entonces yo entendí que mi propósito en esos momentos era estar con mi mamá en esa cirugía. A las 9 de la noche llegué al hospital, me dejaron dormir con ella. El día después ella tenía la cirugía. Cuando salió de la operación, yo estaba al lado de ella. Y lo que ella hacía era glorificar al Señor por lo bueno y lo misericordioso que Él fue con ella de que yo estuviera en ese lugar. Luego sabemos lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió. Yo no tenía planes de estar acá. Los planes míos eran de quedarme en mi casa, como dije el domingo. Todo el mundo, lo que nunca me han preguntado muchísimo, los estudiantes, los maestros, todo el mundo preguntándome, ¿cuáles son tus planes de navideño? Y yo decía, yo voy a quedar en mi casa relajándome con mis hijos. Esos eran mis planes. Y cuando me dicen que mi padre, los dos, mi mamá solamente tenía el COVID, pero yo sabía que Betsaida estaba pendiente al todo y estaba cómoda, estaba relajada de que como ella no está retirada, que ella estaba pendiente al todo. Pero luego papi le da el COVID y luego me informan que Betsaida tenía el COVID. Y Betsaida, yo me enfogoné con ella, no me dijo, ¿por qué no me dijiste que tú estabas fuera del retrato? Y me dijo, porque yo sé que ibas a coger un avión. Exactamente, si ella no está, ¿quién? Entonces, entendí mi propósito. Yo otra vez le dije, Señor, ella no puede estar sola en el hospital. Para mí, las personas que entran en el hospital, y lo confirmé, tienen una recuperación más tarde o quizás nunca. No quizás por la enfermedad, pero quizás por que no hay suficientes personas para ayudar. Pero ¿qué pasa? Que había un obstáculo. Yo pensé, Dios mío, ayúdame a estar con mi mamá. Y cuando entro a la computadora, encontré un ticket de $194 en un tiempo de navideño. Pero ya yo había buscado anteriormente, estaban a $500. Entonces yo dije, ok, el próximo paso es ver qué dice mi esposo, porque a veces cuando el esposo no tiene la misma mente que la esposa, entonces no está perfecto. Él ama a Dios, yo amo a Dios, pero tenemos que estar los dos de acuerdo con esa decisión. Entonces ese fue el segundo paso. Yo le digo a mi hijo, vamos a ver qué dice tu papá. Yo voy a donde mi esposo y le doy la gloria a Dios por ese hombre, porque le digo, mis padres tienen COVID y Betsaida también. Y él mismo se entra a la computadora y dice, tú tienes que estar ahí mañana mismo. Gloria a Dios. Entonces los dos estábamos en un mismo pensamiento. Entonces el otro obstáculo, a causa de COVID no puede uno estar con sus familias en el hospital. No lo permiten por la causa de que podemos traer enfermedad con nosotros o podemos cogerla, entonces hay otro paciente nuevo, ¿no? Pero confiando y orando en el Señor, hermanos, en cada momento, en cada paso y cómo Él orquestó todo, entonces eso también lo iba Él a planear. Porque Jesús está sobre la autoridad del COVID. Jesús está sobre la autoridad de los hospitales. Jesús está sobre las autoridades políticas. Él está sobre todo. Él es la autoridad suprema. Y mi mamá no pasó un día sola en el hospital. Yo estuve con ella día y noche. En la unidad del West Wing, yo pensaba que esa unidad, pues no había nadie con COVID, que habían pasado suficientes días, ¿no? 2 días después me doy cuenta de que todo el mundo en esa
que todo el mundo en ese piso está infectado. Y yo no estaba supuesta de estar ahí, pero Dios y la misericordia y el amor que Él tuvo con una ancianita que ha dedicado sus días, sus años al servicio de Dios. Y cuando esa mujer ora con lloros, bienaventurados los que lloran. Siempre mi mamá ha sido de esa manera. Yo aprendí a orar junto a ella. Yo doblaba rodillas al ladito de ella siempre para escuchar lo que ella decía, para yo aprender cómo orar. Y si yo sé orar al Señor y clamarle a Dios, es por causa de esa señora y por el amor que Dios le tiene a una de sus pequeñitas. Me permitió estar en ese hospital día y noche con ella. El Señor me dio fuerzas supernatural, porque yo pasé 3 días sin dormir y no lo sentí. No se me apagó la energía, no me sentía enferma, no me sentí enferma ni un solo momento. Luego entra mi papá al hospital y yo quería que estuvieran en el mismo cuarto, pero no se dio. Entonces le dieron el cuarto al lado y me habían dicho, si sales de este cuarto de tu mamá, quizás no puedas regresar. Yo estaba ahí permanente, no me voy a mover. Pero cuando entra papi, yo le dije a alguien, ese es mi papá, yo voy a tener que salir de aquí y allá, y de allá aquí, de aquí allá. Y me dijeron, sí, pero eso es todo, puedes salir de aquí, allá y allá aquí, eso es todo lo que puedes hacer. Ok, eso es todo lo que puedo hacer. Pero el Señor tenía otros planes. Yo hice más. Cuando papi vino al otro lado, con la misma condición, él estaba esperando en el primer piso con Priscila. Y Priscila me dice, él quiere una 7-Up. Entonces yo digo, yo no puedo bajar ni tú puedes subir. ¿Qué hacemos? Y yo le dije a Priscila, voy a orar. Ha sido una experiencia increíble porque es como que cada paso que nos movíamos, orar primero, pedirle a Dios primero para esa sabiduría, para esa inteligencia del cielo que Él dice, si no la tienes, pídemela. Entonces yo oré y yo dije, Señor, ¿seré yo quien le busque la 7-Up? Porque él está enfermo y si él quiere algo hay que dárselo porque el cuerpo te está pidiendo algo. Entonces yo digo, ok, entonces soy yo. Ciégame a todas estas personas, Dios mío, que no me vean bajando y subiendo. Le digo a Priscila, voy para abajo. Y Priscila me manda una foto con mi papá tomando 7-Up. Le doy la gloria y la honra a Dios por atender a papi en lo más mínimo que uno piensa. Y agradecida estoy de ese 7-Up. Luego él sube al aula, al cuartito al lado de mami. 2 días después él quiere una sábana. Yo le digo, Priscila, él quiere una sábana y es un color verde. Y ella dice, aquí no hay ninguna sábana verde. Me trae 2 sábanas, va abajo. Yo le digo, yo no puedo bajar, ni tú puedes subir. ¿Cómo recibimos esa sábana para mi papá? ¿Y qué yo hice, hermanos? Díganme. Orar. Me puse a orar. Señor, necesitamos esa sábana para papi, para que él esté cómodo con esa sábana. Priscila trae 2 sábanas. Yo le digo a la enfermera, yo tengo que bajar todas mis maletas de Florida estaba conmigo. A mi hermana que se la lleve de aquí porque ya casi nos vamos. Pero tú te vas hoy, ya casi nos vamos. Sí, empieza a bajar cosas. Entonces bajé mis cosas y subí con esa bolsa grande de 2 sábanas bien gruesas. Y yo le dije, Dios mío, ciega a esas 4 personas que estaban en el lobby, que hacen seguridad. Entonces yo dije, pregunto, pido permiso o camino como si yo fuera dueña de este hospital. Yo caminé como si yo fuera dueña del hospital. Y nadie me paró. Papi escogió su sábana y volvió abajo y le di la que no quería y subió otra vez. Gloria a Dios.
todo orquestado por el Señor de una manera muy linda. Yo estoy aquí sola sin mi familia, pero da la casualidad, no casualidad, Dios planeó todo. Que mi hija terminó su bachillerato y está en periodo de tiempo libre y está llevando al nene a la escuela y buscándolo. Y ella está barriendo, haciendo la ropa, el laundry. Gloria a Dios. Yo dije, gloria a Dios, yo me voy a quedar por acá. Y ella me llama anoche y me dice, ¿hasta cuándo tengo yo que ser adulta? Y yo le dije, sigue, que todavía no tengo ticket de regresar. Pero todo en paz allá, todo aquí en paz. En el hospital, mami y yo cantamos alabanzas al Señor, oramos, leímos la palabra cada rato, constantemente, orábamos por la gente en el piso, por las enfermeras, cambiamos la atmósfera de ese lugar, porque en el momento de oscuridad, yo le recordaba a ella que en Jesucristo es que está el aliento, es que está la verdad, es que está la vida. Entonces a veces nosotros tenemos que recordarnos de eso. Vivimos en los problemas y vemos la montaña tan grande, pero Señor, esa montaña, muévela. A veces el Señor quiere dejar esa montaña ahí un poquito más de tiempo para que nosotros entendamos cuál es el propósito de la montaña. Usemos nuestra imaginación y ver más allá de la montaña. Yo he estado orando, hermanos, meses, diciéndole, Señor, a mí no me importa la situación. En cualquier situación, ¿qué puedo yo hacer para el reino de los cielos? Hablamos con las enfermeras. Yo estoy segura que en el cuarto de nosotros y los cuartos de las otras personas se veían muy diferentes. Segurita estoy. Porque en el cuarto de mi mamá estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Amén. Había una paz increíble. Mi mamá no sufrió nada de dolor en ningún momento. En ningún momento, y eso es una bendición. Ella, el COVID te ataca la mente. Pero yo le puse la predicación de Bethsaida y hablaste del Salmo 23 un día. Y mientras ella decía el Salmo 23, mami decía el Salmo 23 de memoria con Bethsaida. Hermanos, la palabra la tiene aún en su ser. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Esa ha sido mi experiencia. Gracias por orar por papi y mami. Sigamos orando por los hermanos y familiares que están en esta situación. Pero primordialmente que ellos entiendan cómo ellos o ellas, estas personas, pueden glorificar a Dios en esa situación. ¿Cuál es el propósito? Entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia, entre el pueblo de Dios, todo tiene su propósito. Todo. No hay confusión de eso. Eso está claro. ¿Y qué podemos hacer para el reino de los cielos? Hablamos con personas, con enfermeras, con asistentes del evangelio en ese lugar. Quizás todo esto fue porque Dios estaba tratando de alcanzar a una muchachita por el nombre Jessica, que al terminar de hablar con ella dijo, tengo que regresar a la iglesia. Quizás, un alma, hermano. Él dejó las 99 y buscó la una que estaba perdida. En todo, Señor, glorificando al nombre del Padre. Amén. Gloria a Dios. Pues el otro día viene Bethsaida y ya estamos en casa, solamente pasamos 7 días en el hospital. Me dijeron que aquí nadie sale de 7 días. Nosotros salimos otra victoria, 7 días. Ya terminamos lo que teníamos que hacer aquí y nos vamos. Y nos fuimos los 3 juntos, gloria a Dios. Pero en casa, ¿cómo se llama? El aftermath. Tú dijiste una palabra ahí de domingo. Secuela. Aleluya. Bregando con las secuelas. Estamos ahora, pero están bien, están en victoria. Sigamos orando por ellos. Ya mismo pueden entrar, regresar acá. Estoy contentísima de que ustedes abrieron la iglesia.
Nosotros tenemos un gobernador en Florida que cree que la iglesia es esencial. Y le doy gloria a Dios por eso, porque no todos los gobernadores de los estados piensan que la iglesia es esencial. Vive Jesús. Las iglesias en California tienen que cerrar, los hermanos no pueden cantar. Pero cuando DeSantis dijo, ¿qué hay en la lista esencial? Sí, los maestros son esenciales. Por supuesto que los doctores y las enfermeras. Pero la iglesia es esencial. Estoy contenta de que abrieron. Continúen hacia adelante. Usando sabiduría con las máscaras y con la distancia, hermanos. Pero sigue aquí, adorando a Dios, cantando, escuchando la palabra. Amén. Luego que pasa todo esto, Betsaida me dice, tú vienes a predicar, a compartir el domingo. Hermano, rotundamente le dije que no, yo no voy a dejar a mi mamá sola, ¿te acuerdas? Y cuando ella se vira, cuando ella da la espalda, inmediatamente a mi mente llegaron esas palabras, escoge la buena parte. Escoge la buena parte. Y yo fui donde Betsaida y le dije, mami puede quedarse sola una hora, ¿verdad? Pero yo creo que Betsaida no estaba segura y me mandó un texto luego y me dice, ¿vas a compartir sí o no? Y le dije un rotundo sí, porque yo quiero escoger la buena parte y siempre escoger la buena parte. Así que podemos titular este mensaje, esta prédica, escoge la buena parte. Gloria a Dios. Yo le dije a papi, me preguntó qué va a ser la predicación de hoy. Le dije, escoge la buena parte, y me dice, María. Sí. Leemos en Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. En reverencia a la palabra, hermano, nos ponemos en pie. Ustedes conocen esta visita de Jesús a esta familia muy bien. Sabemos que Jesús tenía una relación íntima con esta familia, María, Marta y Lázaro. El 38, ¿sí? ¿Dale? Ok, bien. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aquí vemos una diferencia entre dos hermanas, pero yo no quiero presentar a Marta como una persona que es mala en el evangelio, que no le importaban las cosas de Dios. Y no quiero presentar a Marta como una persona lo opuesto, porque estas dos mujeres eran mujeres dedicadas al Señor. Las dos. Las dos amaban a Jesús. Las dos estaban muy dedicadas a Jesús y al ministerio. Marta era una gran mujer, trabajadora, dedicada y tenía un corazón de servidora. Y Jesús las amaba. En Juan 11:5, él dice,
y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ellos tenían una relación personal con Jesús. En Juan 12:2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía en otra ocasión. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía, Lázaro comía y María se sentaba a los pies de Jesús. Gloria a Dios. En Juan 11:20 al 27 dice que después que muere Lázaro, esto pasa después que muere Lázaro, Marta tiene una conversación muy profunda con Jesús que me deja saber a mí que ella estaba dedicada a las cosas de Jesús y lo conocía como el Hijo de Dios. Leemos, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa afirmación dijo Marta. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella conocía la palabra. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Había una lección profunda que él quería que Marta entendiera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú, Marta, crees esto? Esta es mi palabra, Marta. ¿Crees tú esto? Y miren lo que le contesta Marta a Jesús, que esto es profundo. Ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una mujer dada a Dios, hermanos. Ella recibe a Jesús en su hogar. En ese tiempo Jesús, la fama se está poniendo más bajita porque él está en camino a Jerusalén para su muerte. Entonces él no tenía, antes de eso él dice, hay un muchacho que quiere seguir, le dice al Señor, Jesús, yo te sigo donde quiera que tú vayas. ¿Recuerdan eso? Y él le dice en Lucas 9:51, él le dice que él no tiene sitio donde postrar su cabeza. ¿Recuerdan eso? Uh-huh. Ok. Entonces, le dice que las zorras tienen cavernas. ¿Recuerdan eso, hermano? Uh-huh. Las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sígueme, pero eso es lo que hay. Entonces, ya le está acercándose al tiempo de su muerte. Y él le dice a los discípulos que vayan y preparen lugar en Samaria. ¿Recuerdan eso? Y la gente de Samaria no lo recibieron. No había espacio para Dios, no había lugar. Los fariseos y estas saduceos y los que están a cargo de las leyes ya le habían dicho a todo el mundo que el que dijera que Jesús era el Hijo de Dios los iba a tachar del templo, los iba a borrar del templo. Había un conflicto que ellos querían matar a Jesús. Entonces Marta, a través del conflicto, a través de la situación, vamos a decir la situación política, a ella no le importó nada de eso. Ella recibe a Jesús en su casa. Y cada vez que Él viene, lo recibe. Cada vez que no importa. Ven aquí que tú tienes lugar aquí. Ya Jesús está en su casa. ¿Ok? Entonces, esta es la situación de Marta. Por eso yo creo ella era mujer, sierva de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Voy a leer el 51-59, Lucas 9, 51 y 59, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿ves? Cuando se había cumplido el tiempo que él iba a morir.
afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Había un conflicto en el tiempo. Marta está a 2 o 3 millas de distancia. Había conflicto, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ya ellos tenían un plan. Entonces, volviéndose a él, les respondió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Ven? Aquí vemos a Marta que recibe a Jesús con manos abiertas, sin importarle la controversia que hay en esa época acerca de Jesús. Ella simplemente cayó en un error. Tiene a Jesús en su casa y cayó en un error. Y en ese error nosotros todos podemos caer. A mí me ha pasado. Fácilmente podemos caer. Ella recibe a Jesús en su casa, pero no pasa tiempo con él. Ese es el error. Ahora vamos a ver, en mi casa usted puede entrar a mi casa y se da cuenta inmediatamente que es un hogar cristiano. ¿Por qué? Yo tengo una pintura de el hijo pródigo con el versículo de la Biblia. Tengo otra que tiene el mundo y Jesús está sentado encima del mundo. Hay una Biblia aquí, hay una Biblia allá, hay una Biblia arriba. No hay conflicto. Y si yo entro en las casas de ustedes, yo me daré cuenta que ustedes son cristianos también. Marta era cristiana. Marta estaba dada a Dios. Pero ¿qué pasa? Que a veces Jesús está sentado en el sofá, todo el mundo para allá y para acá, cocinando, allá arriba, se van, se fueron. Ajá, ¿y cuándo van a hablar conmigo? Dice Jesús. Yo veo que ahí está la pintura, qué linda, pero ¿dónde está Sandra? No se ha sentado conmigo todavía. En ese error podemos caer, hermanos. En preocuparnos tanto por el quehacer que no tenemos tiempo para pasar el tiempo con el Señor. Y tan esencial que es eso. Tan esencial que eso es. En una ocasión, a un muchacho de la iglesia que era líder de la agrupación, el líder de los jóvenes, él me confesó un día que él estaba tan ocupado que no tenía tiempo ni para orar. Eso fueron años atrás. Entonces, eso puede ser la situación entre nosotros, porque podemos caer fácilmente en esa condición. Entonces, al caer en esa condición, está el afán. ¿Y qué pasa después del afán? Estamos confundidos. Nos confundimos. Porque en vez de pasar ese tiempo con el Señor antes de salir de la casa, Él nos aclara la mente. Él nos ayuda para el resto del día. Y los quehaceres se hacen. Todo se hace. Y uno no sabe, ay Dios mío, ¿cómo es esto? Hay veces que yo trato, hermano, siempre, de orar en la mañanita antes de salir de la escuela. Antes de salir para la escuela. Porque yo sé que un maestro, los días de un maestro son unpredictable. Uno no sabe qué va a pasar con un estudiante, con un padre, con un administrador, no se sabe, con otro profesor. Y es importantísimo para mí decirle: Señor, lo que venga hoy, yo no quiero estar ni afanada ni confundida. La confusión que hay en las escuelas ahora mismo es increíble. 17 maestros fallaron a la escuela el viernes. 17 en la escuela mía. Y están todos ellos confundidos y no saben ni qué hacer. A mí Dios me sacó y me trajo acá, así que yo no tengo problema con eso tampoco. Pero hermano, en esa confusión, mira lo que pasa. Que Marta se cree que puede, de alguna manera, decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo hacerlo.
¿Cierto? Le dice, Señor, pero ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahora viene lo que tú tienes que hacer, Jesús. Dile. Esto es lo que le pues, que me ayude. Dile. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, Jesús. ¿Cuándo, en qué momento nosotros entramos a ser la autoridad de Jesús? Hermanos, ¿cuándo ocurrió, en qué momento bíblico, histórico, que nosotros podemos decirle a Jesús lo que Él tiene que hacer y cuándo hacerlo? Él es la autoridad. Él es la máxima autoridad. Amén. Señor, no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Podemos caer nosotros en ese error. Señor, no te da cuidado que todavía estoy enferma. ¿Y por qué no me has sanado todavía? Empezamos a cuestionar a Jesús. Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él es Dios. ¿Por qué nosotros que, Señor, no te da cuidado que mi hijo? Señor, no te da cuidado que mi esposo, que mi trabajo, que mi casa. Claro que le da cuidado. Claro que le da cuidado. Pero a nosotros, nuestro lugar es someternos a Él completamente. Nuestros lugares están postrados. Aleluya. Gloria a Dios. Postrados en el piso pidiéndole gracias a Dios porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Aleluya. Dale gracias a Dios de que Él murió y resucitó para que nosotros, para que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el domingo pasado decíamos, regocijaos, que le decía Jesús a los discípulos, regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Gloria a Dios. Entonces María ha escogido la buena parte. Dice el 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Yo oigo eso en mi imaginación con mucho amor. Con mucho amor. Él le dice, Marta, Marta, siéntate. Pasa un tiempo conmigo. Tú tienes una necesidad espiritual y el único que puede llenar esa necesidad soy yo. Siéntate, yo me como un pan ahí. Siéntate, tienes que escuchar mi tiempo ahí. El tiempo que Jesús tenía era corto, le quedaba un poco de tiempo. Siéntate, cálmate, habla conmigo. Afanada y turbada estás, con muchas cosas. Le dice él, gloria a Dios. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella le dijo a él lo que tenía que hacer y Jesús le dijo, no, y ella defiende a María. Él defiende a María. Eso no se le será quitado a nadie. Un espíritu contrito y humillado no despreciará el Señor. Lo que Jesús quería y aún quiere es que nosotros nos sentemos con Él. Amén. Él quiere y espera que nosotros pasemos tiempo con Él, que tengamos comunicación con Él. Jesús se hubiera comido un pedacito de pan, hermanos, tranquilito, con tal de que ellas estuvieran con Él hablando. Jesús te ama y quiere pasar tiempo contigo y quiere pasar tiempo conmigo. ¿Cuál es esa mejor parte de que Él habla? Que le dice María tiene la buena parte. La buena parte es estar a los pies de Jesús. Esa es la buena parte. Interesante que hay 3 escrituras bíblicas registradas, 3 eventos donde María se encuentra a los pies de Jesús. El primer evento fue este. El segundo evento fue cuando muere Lázaro. Cuando muere Lázaro. En el primer evento, ella estaba oyendo su palabra. Y aquí está el misterio. Escuchen, lo voy a repetir 2 veces. Ella oía su palabra. Meditaba en su palabra. Y creía en su palabra.
Ella oía, leía, ahora nosotros leemos, ¿no? Meditaba y creía. Entonces, nada más nos guía a Cristo como la palabra lo hace. María fue la fuente donde la sabiduría, la vida y la verdad se encuentran. Nada se compara a lo que María escogió. Y nada da más seguridad a nuestros corazones como la palabra de Dios lo hace. El deseo de María de estar cerca del Señor y de aferrarse a cada una de sus palabras era mucho más beneficioso que estar en el ajetreo con los preparativos de una comida. El segundo incidente fue la muerte de su hermanito. En Juan 11, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Marta lo vio primero, pero María se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, miren, al verla llorando, interesante porque ya Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Pero él, al verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Ustedes quieren conmover el corazón de Jesús? Pasen tiempo con Jesús. Vayan a los pies de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Cuando clamamos y lloramos delante de la presencia de Jesús, Él se conmueve, hermano. Escoja la mejor parte. ¿Qué más conseguimos a los pies de Jesús? Este fue el tercer evento. A causa de que ella oía la palabra, meditaba en la palabra, creía en su palabra, el tercer evento ocurre. La tercera y la última vez que vemos a María de Betania es justo unos días antes de la crucifixión de Jesús en Juan 12, 1, 8. Cuando ella lo unge, hermano. ¡Qué privilegio! Marta sirviendo, Lázaro comiendo y María ungiendo a nuestro Jesús. Ya termino. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Está claro, hermano. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús? ¿Cuál es la mejor parte? Cuando escogemos la mejor parte, la atmósfera de su hogar cambia. Esa casa cambió totalmente con ese perfume. Gloria a Dios. Y dijo uno de los discípulos, que ustedes saben que Judas estaba ahí, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Sus intenciones eran un poco diferentes. Pero aquí Jesús nuevamente defiende a Marta. Entonces Jesús dijo, déjala. María. Entonces Jesús dice, déjala para el día de mi sepultura, ella ha guardado esto. María ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. Entonces, me deja entender que María escuchaba la palabra de Jesús y meditaba en ella, porque se le pasó a los apóstoles, se le pasó que Jesús iba a morir y resucitar al tercer día. A ella no se le pasó. Ella creyó.
Gloria, gloria es el nombre de Jesús. Cuando nosotros oímos y leemos la palabra, meditamos en la palabra y creemos en la palabra, la fragancia de nuestros hogares cambia, hermano. Amén. A María se le fue revelado la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Al igual que en el primer incidente, María dejó que Jesús la defendiera. Jesús la defendió diciendo que ella había guardado este perfume para su sepultura y había hecho un gran acto de servicio para él. Y miren lo que dice en la Escritura, que eso sería recordado a través de los tiempos, lo que hizo esa muchacha. En la sala de nuestras casas, hermanos, a los pies de Jesús hay vida eterna. Amén. En la cocina solamente hay algo temporero. Seamos servidores como Marta, pero adoradores como María. Gloria a Dios. Y vamos a escoger la buena parte. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Amén.